Pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada. Viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Suelen decir que la justicia es tan importante que no puede quedar en manos de los abogados. Y a la luz de lo que está ocurriendo con el sistema judicial y con la Corte Suprema, esa afirmación suena bastante acertada. Debería investigarse si la misma reflexión también es válida para la economía. Algún político, que no vamos a dar su nombre para evitar suspicacias, dice que cuando la explicación de la problemática de la economía suena rebuscada, es porque nos quieren joder. Lo que habría que someter a una sesuda y seria reflexión es la tarea de investigar si todos los errores cometidos en el sistema económico son realmente eso, errores. ¿O acaso puedan ser decisiones bien tomadas por aquellos que se benefician con esas acciones que se presentan como erradas? En fin, habrá que despejar la incógnita. La economía, la justicia y todas las tareas que se desarrollan en convivencia deberían ser tratadas en ágoras multidisciplinarias y colectivas, con consignas tamizadas por la política, porque es la política la que debe velar por los intereses de la sociedad. Nuestra economía, y la de casi todos los países llamados emergentes, está atravesada por la voracidad del poder real, ese poder fáctico, el poder económico. Claro que existe corrupción en la política. Sería una necedad no reconocerlo. Pero la pregunta es si esa corrupción es sistémica o es apenas la expresión de un poder por encima de la política. Es en los países llamados centrales que también hay corrupción. Pero si miramos atentamente, veremos que lo que está limitando los alcances de esa corrupción es el fortalecimiento de la política y no al revés. Es decir, a más política, menos corrupción. Y me atrevo a decir, cuanto más política haya en la economía o en la justicia, menos errores se cometerán. Claro, no hablo de política partidaria, hablo de política a secas. Del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los
las invasiones, los emigrantes sin papeles. Bien, y después de estas palabras iniciales quiero hoy presentar en este programa de este martes a la tarde aquí en Radio Caput a dos especialistas en economía en diferentes rubros o diferentes ámbitos de la economía. Por Zoom tenemos a Noemí Brenta. Es economista, es docente e investigadora universitaria, autora de numerosas publicaciones de su especialidad, por ejemplo, Argentina Atrapada, Historia de las Relaciones con el Fondo Monetario Internacional desde 1956 a 2006, y también Historia de la Deuda Externa Argentina, de la dictadura hasta nuestros días, entre otras publicaciones y un caudal enorme de notas publicadas en diferentes medios. Y por teléfono lo tenemos a Juan Valerdi, que es parte de la casa también de aquí de Radio Caput. Ambos, quiero contarles, ya estuvieron en este programa y compartimos opiniones. Juan Valerdi es economista, docente, investigador, comunicador especializado en temas de economía política, escribe con frecuencia artículos en diferentes medios, es especialista y ahora me va a aclarar si es guarida fiscal o cueva fiscal, y lo que hoy se llama, por llamarlo de algún modo, la constitución, es un modo elegante, ¿sí? La constitución de activos en el exterior, eso llámese fuga. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar por diferentes medios. Esto es la tecnología. Yo estoy aquí en el estudio. Noemí está en su casa a través de Zoom. Y Juan, no sé dónde estás, pero estás a través de teléfono, ¿no es cierto? Gracias a los dos por estar aquí. Abran los micrófonos también, Noemí, vos. Y les quiero, bueno, más allá de agradecerles, que me den, pero muy cortito, porque no quiero hoy dedicarme a la coyuntura en sí misma, sino un poco revisar la historia de la deuda por un lado y la historia de las fugas económicas o de dinero por el otro. Noemí, ¿podés empezarnos dando una pequeña semblanza de los 3 o 4 puntos fundamentales de la historia de la deuda y sobre todo con el Fondo Monetario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en la historia con el Fondo Monetario arranca con la Libertadura, con el gobierno provisional que asumió después del golpe contra Perón. Sí. Ahí Argentina hicieron asociar por un decreto de Aramburu Argentina al fondo y sigue hasta ahora en un continuo que solamente tuvo interrupción entre 2003 y 2015 en cuanto a etapas largas sin Fondo Monetario. El resto, desde el 56 hasta el 2004, cuando Kirchner Néstor suspendió el acuerdo, estuvimos casi todo el tiempo bajo acuerdos con el fondo, especialmente entre el 82, ¿no? Cuando estalló la crisis de la deuda externa, en adelante, y después ahora cada vez, ¿no? Desde 2018 estamos nuevamente y por lo visto va para largo. Ajá. Ya que quería que fuera breve. Sí. Es para empezar, para romper el hielo, porque economía da para 3 programas. Tenemos solamente 1 hora. Juan, ¿estás ahí? No te veo, pero bueno. Sí, acá estoy. Ahí estás. Juan, danos una pequeña semblanza de la fuga, digamos, de los periodos de fuga. Después te voy a preguntar cómo se hace para fugar, porque todavía no lo tengo claro. Pero yo no tengo nada que fugar porque no tengo valores que se comprometan a una fuga, que se puedan comprometer a una fuga. Pero saliendo del chiste, digo, ¿cómo se fuga y cómo es la mecánica en general? ¿Y cuáles fueron las peores épocas de fuga? Antes te tiro una perlita de lo que estaba comentando recién Noemí. Dale. Que es que el Fondo Monetario existía ya casi 10 años antes y el Perón no había querido firmar ni incorporar a la Argentina. Uh-huh. Tuvieron que bombardear la plaza y hacer la dictadura para meternos con forceps al FMI. Uh-huh. No es que hacía poquito que estaba ahí intentando meterse, ¿no? Uh-huh. Respecto de la fuga, que obviamente va de la mano porque el FMI muchas veces, por no decir casi todas, lo que hace es financiar a los últimos que están saliendo de la timba financiera. Cuando hay ciclos de timba financiera en la Argentina,
y los que se quedan hasta el final, viene el Fondo Monetario a rescatarnos, entre comillas, y tira algunos miles de millones de dólares para que terminen de salir los amigos y los conocidos de ese sistema financiero mundial que no sirve para otra cosa que para expoliar a los países. Nunca el Fondo Monetario le prestó a un país para ayudarlo a desarrollarse, y sí para meterse en sus políticas económicas y demás. Y entre otras cosas, para obligarlo a liberalizar el movimiento de capitales de entrada y salida, que entran capitales golondrina y salen y se llevan ganancias en dólares en tasas de interés delirantes que no ganan en 10 años en los países centrales. Esto claramente la última vez que lo vimos fue durante el macrismo, pero no fue la única. Durante la dictadura cívico-militar también ocurrió, y durante el menemismo también ocurrió, etcétera. Y hay fugas, Entonces, y hay fugas menores a lo largo de entre ciclo y ciclo también, ¿no es cierto? Porque la gente encuentra la manera de llevarse el dinero fácilmente. En realidad fuga hay siempre. El tema es cuando el Estado la está fomentando y financiando, o cuando la está combatiendo. Pero aún cuando la está combatiendo hay fuga de capitales. Y esto son ciclos que llevan a que los argentinos, algunos afortunados argentinos, tengan en el exterior, se calcula, más de 500.000 millones de dólares acumulados en esto que vos llamaste, como lo llama el Banco Central, que es muy prolífico, formación de activos externos. Sí. Pero el Banco Central lo subestima ampliamente porque tiene métodos que son muy relacionados con las cuentas nacionales y con lo prolijo y lo formal, y una estimación muy baja de lo informal y de las cuevas, ¿no? Déjame que le pregunte a Noemí, y se los digo a los dos, ¿no? Los dos han dado, dentro de la profesión de ustedes, una semblanza. Muy acertada, muy precisa, pero me parece que les falta la política a los dos. ¿Y por qué me digo eso? Porque los dos, apuntaron a la mecánica, ahora apuntemos un poco a la política. Noemí, el fondo, lo que hace con esto, con prestarnos, es manejar no solamente la economía, sino que diseña la política económica, que es algo diferente. Si una cosa es manejar las cuentas y otra cosa es la característica productiva de un país, lo relega a términos de exportaciones primarias sin valor agregado. Es decir, no solamente condiciona la evolución económica del país, sino la evolución política, ¿no? ¿Así lo ves vos? Absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que el fondo no es un organismo puramente técnico, para nada, sino que responde a relaciones de poder, ¿no? Estados Unidos, el hegemón, es el que corta el bacalao ahí en el fondo, el que realmente manda y tiene influencia y condiciona todos los acuerdos, los programas del fondo están condicionados a la adopción de ciertas medidas, ciertas políticas, algunos que se explicitan y otras que están en cartas, side letters, que no se presentan o simplemente que se hablan y no el público las desconoce. Pero justamente todos los años transcurridos por la Argentina bajo programas del fondo, que hasta el año 2006 habían sido nada menos que 38, de 50 años, de 56 al 2006, esos 50 años, 38 estuvo bajo programa del fondo. Los años que no estuvo bajo programa del fondo, hasta 2006, fueron años de, por ejemplo, bajo el gobierno de Ilia, que si bien fue una democracia condicionada, el programa económico fue bien heterodoxo y no se compadecía de los programas previos, que habían sido de corte más ortodoxos. El de Frondizi, bueno, es una cosa... si bien no funciona el Fondo Monetario como... Quizás que tenemos que hablar, y el gobierno de Perón, la cantidad de años transcurrida mayor en ese periodo, los 3 años que van de 1973 a 1970 y a marzo de 1976, porque ya en mayo vino una misión del fondo, y en marzo, 2 días después del golpe, el fondo desembolsó el monto que le había denegado al gobierno peronista. Decime, entonces, los montos siempre tuvieron... Está absolutamente condicionada, la política y la Argentina muy condicionada a... ¿Hay alguna estimación, Noemí? Del norte.
Noemí, ¿hay alguna estimación de cuánto fue la sangría de dinero con respecto al Producto Bruto a través del tiempo? Es decir, ¿cuántos productos brutos se llevaron en condición de penalidades y de sobrecargos y de intereses? ¿Hay alguna estimación? ¿Hay alguien que estudió la deuda puntualmente? Mira, lo que podemos decir es que hasta el gran endeudamiento que tomó la dictadura, los intereses de la deuda externa, pública, o sea, de lo que el Estado pagaba, eran 0,2%, 0,3% del Producto Bruto. Y a partir del gran endeudamiento eso subió al 2, al 3 y al 4. Así que acumuladamente, yo lo tengo por año, no lo he sumado porque hay que actualizar, ¿no? Hay que llevar toda moneda constante, no podés sumar dólares de 1968 con dólares de ahora. Dólares, ¿no? De ahora, pero eso no quiere decir que sea lo que se le paga al fondo, ¿sí? Lo que se va en atención nomás de la deuda pública externa, es decir, los dólares que se van, 2, 3, 4 puntos del Producto Bruto. Bueno, se apropian del trabajo argentino. Claro, es apropiarse del trabajo argentino. Es una especie de patrón de fábrica, ¿no? Que se lleva el trabajo de otro. Juan, y si hacemos el cálculo, vos tiraste un número recién con respecto a la probabilidad de fuga de dinero o de fuga de capitales. ¿Cuánto a lo largo de la historia en valores constantes vos calculás que se llevaron? Un producto bruto, 2 productos brutos. No lo digo porque Cristina se lo robó, como suelen decir en la oposición, el robo de un producto bruto, 2 productos brutos. Pero los que verdaderamente robaron, ¿tenés idea? Eso que te dije yo es el acumulado, así que en realidad es lo que se robaron más los pocos intereses que les ha rendido en el exterior, digamos. Sí, desde ya que no le pagaron los intereses que pagamos nosotros. Y es una estimación de lo que está en blanco y lo que está en negro, pero además incluye no solamente lo evadido y fugado al exterior, sino también lo fugado al interior, a las cajas de seguridad y demás, que es bastante menor comparado con lo que hay en el exterior, pero existe. Tanto es así que cuando hicieron los nuevos billetes de dólares en Estados Unidos en la década de los 90, vinieron acá a tratar de estudiar y estimar cuánto había de billetes físicos en las cajas de seguridad y en los colchones, porque en realidad somos, después de Rusia, el país extranjero que tiene más dólares físicos en el mundo. No China. O sea, primero Estados Unidos, después Rusia y después la Argentina. Ajá. Entonces, podemos hacer, dos cosas quisiera yo entender. ¿En virtud de qué prestar? Antes de que vayas a la siguiente, metiendo la política. Dale, sí. A mí me hace reír mucho la gente que dice Estados Unidos nos va a ayudar en la votación del FMI. El FMI y el Banco Mundial son 2 organismos que creó Estados Unidos para imponer sus condiciones y sus intereses geopolíticos. Sí. Al FMI no le interesa cobrar, le interesa justamente renegociar permanentemente, porque permanentemente te va marcando hacia dónde tenés que ir y cuáles son tus políticas aceptables y las no aceptables. Si vos le pagás como hizo Kirchner y los rajás, obviamente quedan totalmente fuera de esa posibilidad. Entonces, geopolíticamente para el FMI es fundamental que vos debas, que sea imposible que lo pagues y que todo el tiempo estés renegociando. ¿Hay otro país similar al nuestro que tiene una, no digo en volúmenes, pero sí en presiones, en cumplir con las presiones y los mandatos del Fondo Monetario, léase Estados Unidos, ¿sí? ¿Hay algún otro país que sea tan endeble en este aspecto? No, de un país de ingresos medios, los países que tuvieron más tiempo bajo programas del fondo, 20 años bajo programas del fondo, son países africanos. Por ahí que tuvieron guerras, pero países de ingresos medios como Argentina es el único que estuvo tantos años bajo programas del fondo. En general los países cuando entran con programas del fondo, por ejemplo Brasil, México, salen enseguida porque justamente están condicionados y su dirigencia tiene más intereses adentro que los que tiene esa franja de nuestra dirigencia, de la dirigencia argentina, que está comprometida con el capital extranjero y que trabaja para el capital extranjero.
eso es más fuerte. Vos querés decir acá en que Argentina. vos querés decir que la Sí, clase no, empresarial, la clase dirigente de la economía, no estamos hablando de la política, son extranjerizantes en su modo de ver la economía, es decir, viven más pendientes del exterior y no tienen un sentido nacional en su concepción política. Principalmente los vinculados con el modelo agroexportador, Ajá. ¿no? que es un Llámese campo, ¿no? Para la son gente. sectores rentísticos. Claro, llámese campo, en criollo, digamos, ¿no? Juan, ¿quién es el que más...? O sea, ahí Sí. lo que tenés, Larry, es que está entrelazado los fugadores de capitales Ahí con la está. falta de capitales que después hace que te endeudes no solamente con el FMI, sino también con los acreedores privados bonistas, que muchas veces son los mismos que fugaron, disfrazados de extranjeros, y que después van a estar defendiendo la seguridad jurídica para los extranjeros, y son ellos mismos con sociedades de las guaridas fiscales haciendo de cuenta que son extranjeros. Bueno, ahí tenemos O sea, a Melconian, por ejemplo, reclama. Claro. Si son autopréstamos, en realidad no autopréstamos, son préstamos al Estado, del cual saben que van a cobrar seguro, si no van a iniciar juicios y van a cobrar sumas siderales, ¿no? Van a tener su griesa a medida. No, el autopréstamo que vos mencionás son las multinacionales en los momentos de joda y donde el Estado juega para ellos, como con el macrismo, no solamente fugan, porque además en ese momento pueden fugar todo lo que quieran porque es legal, sino que además están inventando préstamos muy difíciles de rastrear después por la documentación que no les piden cuando está, por ejemplo, el macrismo, Sí. y después entonces los presidentes del Banco Central prolijitos, entre comillas, como pese, Sí. les dejan pagar esos préstamos que todos sabemos que son truchos. Ahora, Juan, y le dice, bueno, yo sé Sí. que sos trucho, entonces te doy nada más que el 40% de los dólares. Ahora, Juan, Para algo trucho vos no le podés dar nada, ¿no? yo evado, me fugo, vamos a poner 5 millones de dólares y los invierto en BlackRock, en el exterior. ¿Estoy haciendo eso o no? Estoy... No, esto es peor. Es, por ejemplo, no quiero decir el nombre de ninguna empresa, Pirulín Argentina Sociedad Anónima. Sí, que le compra... Se supone que le pidió a Tartufo de las Islas Caimán, y Tartufo de las Islas Caimán es Pirulín disfrazado. Ajá. Y después le tiene que estar pagando, o al banco Cayman Corp, que es un lugar donde tiene depositada la plata, y en realidad dibujó un préstamo que se llama back to back, que vos tenés un depósito, el Sí. banco te gira plata como si te prestara, y en realidad es tu propia plata, y después vos volvés a sacarla, ¿entendés? O sea, Ajá. es un mundo de nunca acabar, con una puerta giratoria donde siempre lo que queda acá es la deuda, y afuera la, entre comillas, formación de activos externos de algunos miles de argentinos, ¿no? Noemí, ¿cómo se financia o cómo se fondea el Fondo Monetario? Es decir, ¿es dinero de dónde? ¿De los países? Suena como que son los países. Estados Unidos es el socio, el accionista principal, etcétera, etcétera. ¿Hay ahí también dinero mal habido, entre comillas, lo digo, el Estado, Estados Unidos o parte de los accionistas que ponen dinero ahí y que no es dinero exactamente productivo? El Fondo Monetario se financia principalmente con las cuotas de los países miembros, ¿no? Con cada país miembro es como una sociedad en la que cada socio tiene una parte de la sociedad, una porción del paquete accionario. Uh-huh. Y así cada uno de los... ¿Y cómo sé yo? ¿Soy socio? 90 países miembros tiene una parte. Yo soy Una socio. parte. ¿Cómo sé cuánto tengo que poner? ¿En virtud de qué? Bueno, hay 4 fórmulas posibles que tienen que ver con el tamaño del Producto Bruto del país, el comercio exterior. Es un país muy chico, para que no tengas nada, te dan 100 votos básicos y un poquito más. Pero en suma tiene que ver con eso. Las fórmulas existen, nunca se sabe muy bien cuál la aplican, nunca está claro cuánto le asignan a un socio, y hay una enorme asimetría entre los que entraron primero, los países del G7 en realidad, Sí. que tienen las cuotas más grandes, aunque no se correspondan con su Producto Bruto y su participación en el comercio, y los países periféricos o emergentes. China tiene una cuota del 6 y pico %. Estados Unidos tiene el 17%. La economía china es casi tan grande como la norteamericana, y las exportaciones chinas
son mucho más grandes que las norteamericanas. Ujú. Entonces, la cuota es importante porque decide cuánto un país, los votos de un país, cuánto poder tiene un país y también cuánto puede pedir prestado, cuántos DEX va a recibir, que es la moneda virtual del fondo. Ahora hay una emisión grande de DEX, Ajá. o sea, hubo emisiones grandes, Argentina recibió su parte. Es un dinero virtual ese, ¿no? Participación en el capital. Eso es un dinero virtual, no existe, no hay billete de eso. Sí, se llama moneda escritural, sí, no Ajá. existe, no se emite físicamente, Ajá, sí. pero es como ponele, vos tenés una cuenta, seguro tenés una cuenta bancaria, poner una caja de ahorro y tu club Ujú. te pone en tu caja de ahorro, te acredita en tu caja de ahorro Ahí se nos una cantidad de activos que puedes usar, denominado en derecho al giro. Ujú. Vos eso lo podés usar con otros que también tienen derechos especiales de giro, que son solamente los estados y organismos así multilaterales. Ajá. No se puede usar para el comercio, por ejemplo. Claro, entendí. Juan, tengo $5 millones y quiero fugarlos. ¿Cuál es el mecanismo más habitual? Por supuesto que esto es en la dimensión de lo imaginario, ¿no? Porque no tengo ni siquiera para llegar hasta Ezeiza, pero quiero fugar $5 millones. ¿Qué hago? Si es un momento en el cual el Estado está de alguna manera controlando y regulando, como el actual, tenés que ir. Si tenés $5 millones, habría que ver si un banco grande internacional te va a atender, porque últimamente están tendiendo a tener cada vez peces más grandes, y antes con $1 millón nomás ya te atendían, ahora por cuestiones de concentración están atendiendo a gente que tiene mucho más, o tenés que ir a una cueva que normalmente es propiedad de los propios bancos grandes. Uh-huh. Entonces no vas al Family Office o al VIP de ese banco, sino que vas a una cueva que muchas veces está ahí nomás de la Plaza de Mayo y del Banco Central. No es precisamente un subsuelo de la calle Florida, y si lo tenés en efectivo, supuestamente se lo das ahí y ellos te acreditan en una cuenta de Estados Unidos. En Estados Unidos lo primero que te van a pedir es que les digas que no tenés actividad económica en Estados Unidos. Pero no te van a preguntar si pagás impuestos en la Argentina. Te van a preguntar eso para ver que no tendrías que pagar impuestos en Estados Unidos, y tratan de ver si estás muy relacionado con el narcotráfico, sobre todo para cobrarte más, para lavarte la plata, no porque te vayan a decir llévatela. Obviamente el lavadero del mundo más grande que existe es Wall Street. Ajá. Y en ese sentido no es solamente el narcotráfico que lava, sino que algunas ONG como GFI, Global Financial Integrity, estimó que el 60% de lo que mueven las redes de guaridas fiscales para el lavado y el movimiento internacional de fondos lo mueven las multinacionales tradicionales. Uh-huh. El 30% nada más o 35% lo mueve la delincuencia tradicional, como son el narcotráfico, el tráfico de armas, de personas, etcétera, y solo entre el 5 y el 10% la corrupción de dirigentes políticos o sindicales o sociales y demás. Juan Valerdi, está salteando algo que me parece básico. La Argentina tiene comerciantes medios altos, del 11, de la calle Avellaneda, que acumulan dólares y van juntando, y después aparecen esos dólares. Sí, los tengo en Miami, los tengo en Panamá. ¿Cómo hacen? A ver, yo estoy tratando de llevar todo este intríngulis, toda esta madeja de irregularidades en lo que respecta al manejo de dinero a través de la frontera, y quiero saber, soy un comerciante, quiero ir, vos empezaste bien, dijiste, vas a la cueva que pertenece al banco. ¿Cómo hace el banco para girar ese dinero, para que yo, cuando viaje a Estados Unidos, pueda sacarlo? ¿Sí? Yo tengo tíos que tienen ese dinero, no 5, pero por ahí 2, 3 millones de dólares, seguro que tengo algún tío. Cuando no hay regulación, por ejemplo, durante el macrismo lo hacía con su home banking, sin ningún tipo de problema. Si la plata la tenía en negro y ni siquiera la podía tener en el Banco de Argentina. Exactamente eso, la tenía en el colchón o en la casa. Abría una cuenta en Uruguay, que era muy fácil, y de Uruguay ya la giraba a Estados Unidos a través del sistema financiero. ¿Y cómo me la llevo a Uruguay? Bueno, pero ¿cómo? Explícame cómo me la llevo a Uruguay.
¿Me la llevo en buquebús? Esa es la pregunta. ¿Me la llevo en un bolso? ¿En Algunos buquebús? se la llevaban en velero, otros se la llevaban en buquebús, en lo que sea, obviamente te pueden agarrar, Sí. y otros se la ponían en la cueva, en billetes en la cueva, en la Argentina, para girarlo a Uruguay, y de Uruguay después al mundo. Ahí está. Pero vos me dirás, ahí está. ¿cómo? Y el sistema financiero uruguayo y estadounidense no le avisa a la FIP y al gobierno argentino, ni de casualidad. Y vos dirás, pero firmamos un convenio ahora. Sí, claro. El convenio lo que dice es, a Estados Unidos nos van a dar todo lo que se nos cante y sin intermediarios del sistema financiero argentino, y yo cuando vea algo que es muy alevoso y que me da la gana, te lo mando para hacer de cuenta que el sistema funciona. Ese es el convenio que firmamos con Estados Unidos. Vamos, si les parece bien y tienen paciencia, hacemos una pequeña pausa, que así lo exige el ritmo de radio, y seguimos después, porque es muy interesante si podemos volcar toda esta información que ustedes manejan técnicamente y a veces con un lenguaje que es difícil de entender para el público común, que la gente entienda qué está pasando, porque es como decía Axel Kicillof, que yo no quise decir el nombre al principio, si la explicación es muy compleja es porque algo raro está pasando, ¿sí? Entonces, hagamos una pausa y seguimos tratando de dilucidar cómo es la madeja del trasiego del dinero. Vamos a una pausa. Ahí detrás de los controles está el Chino. Vos poné lo que quieras allá. Dale. Enseguida volvemos con Nosotros, los Otros, en Radio Caput. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Bueno, sí, en este corte express, así como decía el Chino ahí fuera de micrófono. Como decía antes de la pausa, para que todos entendamos el manejo, cuando, y te lo pregunto a vos, Noemí, cuando la gente dice, o la prensa dice, el Fondo Monetario nos presiona para que haya devaluación, ¿qué significa? Nos seca de dólares el mercado. ¿Quién pide los dólares? ¿Quién está buscando dólares? ¿Están buscando dólares para comprar insumos? A ver, explícame un poco en lenguaje lo más llano que puedas, como para ver cuál es el mecanismo que tiene y qué genera eso de que haya devaluación, ¿sí? Sí, la idea de estas políticas es mantener un nivel de consumo doméstico, de consumo dentro del país bajo, para liberar más espacio fiscal, es decir, para que el Estado, que tiene que pagarle al fondo con la recaudación de impuestos, en suma, para hacerla corta, tiene que comprar dólares. Y solamente si el consumo, o sea, aquí hay bastantes contradicciones dentro de la teoría, porque no se comporta como dice la realidad. La realidad dice, si el Estado gasta menos
en sueldo, gasta menos en compras, gasta menos en subsidios, etcétera, tiene más espacio fiscal para cumplir las obligaciones, el pago de la deuda, que es lo que le interesa, es decir, el gasto primario es el gasto del Estado antes de pagar la deuda. Ahora, ¿cómo voy a generar impuestos si no se mueve? Lo que no es gasto en la deuda. Claro, pero ¿cómo voy a generar el eso? dólar alto es una forma de mantener los salarios y las jubilaciones bajas, y por un lado. Por otro lado, supone también que las exportaciones van a ser mayores si el dólar está alto, entonces también que el otro lado de las restricciones, que es la externa, la de la escasez de dólares, va a tener mejor comportamiento, porque el país va a vender más al exterior. En esta situación de sequía, donde no hay mucho saldo exportable, la verdad que eso es una falacia, y la otra idea de mantener el dólar alto también ay, perdón, se me escapó ahora, pero bueno, mantener el dólar alto también significa mantener la competitividad de la economía, cosa que es mentira. ¿Con respecto a qué? Porque la competitividad... Son formadores de precios y no formadores, y que haya menos... encima, ellos quieren mantener un dólar alto y estable. Estable es importante para el capital extranjero, porque una devaluación o una desvalorización de la moneda también recorta los dólares que entraron, el valor, el capital y el rendimiento de los dólares que entraron. Pero por otra parte, Merino, la cuestión, quieren un dólar de mercado que refleje las condiciones del mercado, la escasez de divisas que estamos experimentando, que se refleje en el conjunto de la economía. Eso sería, digamos, las intenciones. Esa es la teoría, pero nunca se cumplió. Lo que se produjo es una apropiación del trabajo de los argentinos. Exacto. Porque en realidad la rentabilidad de lo que exportamos no queda acá, queda afuera. Entonces, es decir, nos expropiaron doblemente. En principio, quitándonos el valor a nuestro dinero, y segundo, las ganancias que se suponían para pagar lo que les debemos, no está, y no va a estar, porque queda afuera. Juan, y ahí entra... Disposesión por deuda, tal cual. La deuda es un mecanismo de desposesión, de extraernos, extraer, como vos decís, el fruto. Pero no queda nada, pero finalmente eso es a corto plazo. Yo creo que la mirada esa, extra o ultracapitalista del poder económico, del hegemón, es una mirada realmente corta, porque aparte tiene que hacerle frente después a las protestas de la gente. Esto ya ha pasado, es histórico, es decir, el ciclo es muy evidente. Juan, ¿cómo hacen? Larry, sí, dale. ¿me permitís? Sí, por supuesto. Responder la misma pregunta. Sí. Sintéticamente, porque si querés pasamos a la siguiente. Dale. No, explayate. El FMI, que representa los intereses de una parte de Estados Unidos, que por cierto hay una interna hoy, pero hay una parte de Estados Unidos, yo llamaría a los más desquiciados financieros que hoy tienen un poder importante en el FMI y en Estados Unidos, esos tienen socios locales. Esos socios locales no les interesa una Argentina desarrollada, una Argentina potencia, porque pueden perder el control. En cambio, una estancia grande en la Argentina, que lo único que haga es gran agroexportadora, exportadora de minería sin procesar y exportadora de energía sin procesar, sí les interesa, y normalmente son los que están de la mano de fugar capital que deriva de esas tres fuentes de dinero. A veces de manera directa, a veces de manera indirecta, porque no le cobran impuestos y le dan algo bajo la mesa. Las mineras, por ejemplo, a las que Macri enseguida le bajó los impuestos, aunque ganaban mucha plata. Entonces, el FMI lo primero que te hace es decirte, no puede estar muy amplia la brecha. ¿La brecha entre qué? Entre el dólar oficial y el dólar ilegal, informal, eufemísticamente llamado libre o blue. Ese dólar ilegal, informal, blue, ¿quién sabe cuánto cuesta? ¿Y cuánto representa en la economía? Casi nada, pero es un arma de extorsión para decir, la brecha está alta, y para que la gente piense se está por ir todo el carajo cuando esa brecha está alta, y lo pueden mover
con poca plata o solo con los medios de comunicación, porque no hay nadie que vaya viendo cuántas operaciones hay a 500 pesos o a 400 pesos. Bueno, recordemos entonces, Juan, la devaluación que sufrió apenas entró Axel Kicillof, que con $3 millones que comerció Aranguren, cambió la estructura. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto vale el dólar? ¿Cómo se fija el precio del dólar? Es una arbitrariedad en última instancia. Es lo que yo produzco frente a lo que vos producís, descontando la deuda. Estados Unidos tiene una deuda astronómica que no la podría devolver nunca en términos de la realidad, ¿sí? Entonces, hasta te diría, en sorna, nuestro peso vale más que el dólar en última instancia, en esa proporción. Pero ¿quién fija el precio del dólar y en función de qué? Noemí, ¿tenemos algún parámetro que nos sirva a lo largo de la historia para ver cómo se fue fijando el precio del dólar frente a la moneda nacional? Sí, bueno, técnicamente, digamos, se supone que la paridad cambiaria es la que tiene que ser cuando la entrada y salida de divisas, las operaciones en divisas que salen y que entran, más o menos se parecen. Ahí decimos que estamos en una situación de equilibrio del sector externo, y entonces la paridad que se corresponde con esas situaciones es más o menos el tipo de cambio adecuado para el país. Eso pasa poco. Entonces, a partir de esos momentos, con un tipo de cambio adecuado que no te produce grandes déficits externos, ¿no? Que debamos muchos dólares, que salgan más dólares de los que entran, o que entren mucho más de los que salen, a partir de ahí, de ese momento, haciendo algunas cuentas, podríamos saber cuál más o menos sería la paridad la paridad de equilibrio para cada momento. Ese es un concepto teórico nuevo que no se da nunca, porque además nosotros tenemos una paridad, pero el resto del mundo también la va cambiando. Entonces es algo que se mueve como un flan todo el tiempo. ¿Cuánta necesidad de política que hay en esas definiciones? Insisto con lo mismo. Juan, estamos a las puertas de un cambio aparentemente. Se ve muy, muy profuso por ahí, muy distante, pero vamos a ir al yuan en parte, con un préstamo importante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo fijamos el precio del yuan? Con el mismo parámetro que nos explica Noemí, que se fijaba el dólar, o se fija el dólar en las mesas de los bancos. Perdón. El problema espera un segundito. Un segundo, Juan, que Noemí quiere agregar algo. Digo, cuando tenés un tipo de cambio, fijado un tipo de cambio, y tu moneda tiene como patrón una moneda extranjera en particular, sí, el resto de las paridades te quedan fijadas. Ajá, por la relación entre el yuan y el dólar. Sí, pero entonces ahí le voy a hacer yo la pregunta fantástica. Y ahora me callo. No por eso, sino que digo, ¿cómo vamos a fijar la paridad del yuan? Y si es conveniente fijar una paridad de una bolsa de monedas en virtud de a dónde exportemos, en dónde compramos, digamos, no es dejar de usar como patrón el dólar y usar las monedas, o un patrón de monedas, una canasta de monedas que refleje más o menos las proporciones en las cuales a quién le vendemos y a quién le compramos. ¿Vos cómo lo ves? Pero, Larry, sí, ¿sabés cuál es el problema de eso que decís vos y de la definición que dio Noemí, que es la teórica, como ella bien aclaró? Es que eso es un mundo en el cual la divisa se usa para el comercio exterior, y en la Argentina, además de usarse para el comercio exterior, se usa para atesorar de una manera muy importante, y no porque los argentinos tengan una tara en particular. Ahora no estoy hablando solo de los empresarios fugadores. Sí. Esto le gusta a Alvarezaki, que dice, el que compra $200 tiene tanta culpa con los problemas de los dólares de Argentina como el que fuga 200 palos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El que compra $200 está acostumbrado a que el dólar le gane a poner la plata en el banco y la tasa de interés que te da. Sí. Más allá de que ahora la tasa de interés del banco efectiva puede ser 140% anual, y la de las LELIQ 160, ¿correcto? Sí. Pero
cuando vos tenés una demanda de dólares que tiene que ver con fugar capitales o con ir al colchón o con ahorrar, eso te saca de cuánto vale el dólar en relación con exportaciones e importaciones. Cuando además de eso tenés una deuda monstruosa que tenés que pagar y renegociar permanentemente, eso te mete incertidumbre y todos van a tratar de tener dólares porque saben que no hay dólares para pagar esa deuda. Entonces eso te genera que vos tengas una cotización del dólar que si vos le dieras a todos los dólares que quieren, el precio del dólar es infinito, porque, salvo que lo estés abasteciendo como hizo el macrismo, pidiendo deuda permanentemente. Ahora, cuando la deuda se cortó, tenés que regular porque no hay forma de abastecerla, que es lo que pasó cuando dejaron de darnos en enero del 2018 y después cuando el FMI nos dio, pero se acabó también. Entonces el dólar fue saltando de a 100%. Entonces, el yuan, como bien decía Noemí, se fija en relación con el dólar, e incluso los que piensan que el dólar se puede correr del medio fácilmente, se equivocan, porque el dólar lo que hace en el mundo, como en su momento hizo el oro, es poner precios relativos. El precio relativo de cuánto valen las cosas que venden los chinos. ¿Qué significa el precio relativo? ¿Qué significa el precio relativo? O sea, ¿cuánto vale la energía rusa en relación con los productos industriales que venden los chinos? Eso lo definen en base a cuánto está en base al dólar. El dólar tiene que estar en el medio porque es el que le pone el precio relativo al yuan y al rublo, aunque lo hayan corrido para hacer las transferencias obligatoriamente porque lo dejaron fuera del sistema, ¿entendés? Necesitas algo de referencia, si no, ¿cómo sabés? En el mismo trueque tenían, no sé, chapitas, caracoles, sal, lo que sea, para poner una referencia común. Pero Juan, no, en esos términos somos dólar dependientes todo el mundo. Y no habría alternativa. ¿Cómo cambiamos la alternativa? Esto es como la pregunta de cambiar la matriz productiva de la Argentina, ¿sí? La matriz es muy difícil cambiar la matriz productiva, cambiar el dólar como moneda de referencia. ¿Y cómo logramos la soberanía? En estos términos es casi imposible. Noemí, ¿vos tenés alguna mirada con respecto a esto? Más que una canasta de monedas, ¿cuáles son las monedas de uso que más se usan para las transacciones internacionales? Lo va definiendo la realidad, sí, ¿no? La realidad internacional. Ya China es una moneda de uso internacional, forma parte de la canasta de la moneda del Fondo Monetario, no del DEC, pero más que eso me parece que es importante dejar de tener una economía bimonetaria, que las transacciones dentro del país se hagan en la moneda del país, ¿no? Ahora, eso es una impronta social. Eso es una impronta social, Noemí, eso es una impronta social, que es muy difícil de cambiar, porque todo está referenciado, estamos acostumbrados a referenciar el precio de las propiedades, el precio de los autos. Pero eso se cambia, mirá, la dictadura es la que impuso la dolarización. De hecho, sí, antes el control de cambios era súper estricto, sí, y eso se puede cambiar también en unos años, no estamos condenados. Con una presencia del Estado Mayor. Te escucho, Juan. Permitime disentir en eso con Noemí y con mucha gente que dice lo que está diciendo Noemí. Yo obviamente entiendo la posición, pero como vos bien dijiste, el dólar en muchos casos no tiene que ver con que quiero el billete físico para vender el departamento. El dólar es una referencia de indexación de precio. Ajá. ¿Por qué? Porque el peso tiene un precio que es absolutamente, un valor que es absolutamente incontemplable a largo plazo, y en este caso ni siquiera ahora en la Argentina a mediano plazo. Entonces te ponen el valor en dólares y vos por ahí recibís pesos y te vas y comprás el blue en la cueva a la cotización del día. No necesariamente es me das billete físico o nada. ¿Por qué? Porque lo están usando como método de indexación en un país que tiene gravísimos problemas de inflación desde hace muchas décadas. Entre otras cosas, porque la dictadura cívico-militar se encargó de detonar la moneda cuando hizo la ley de entidades financieras, que es de Martínez de Oz del 77 y que está intacta. Nadie cambió. Ajá. Entonces eso te destruye el poder de manejar el ahorro de tu país de una manera que financie la producción, que sea acorde con lo que tenga de planificación un banco central que trabaje para la gente y no para los bancos internacionales, que es este banco central que tenemos. Yo no lo quiero dinamitar como Milei, pero hay que hacer una reforma profunda de los muchachos que están ahí adentro. Bueno, Noemí asiente con la cabeza, vos no la ves, yo la estoy viendo. Noemí,
¿cómo corregirías todos estos desfasajes de la economía? Primero la mirada bimonetaria, ¿sí? Después el establecimiento de valores reales. Hay una pregunta que le hago a los dos, que seguramente no la tienen ustedes porque estoy buscando el especialista, que es cuánto vale la energía. Y nadie, la unidad de energía, nadie sabe cuánto vale. La otra vez miro mi boleta de luz, quiero saber cuánto me están cobrando el kilowatt y cuánto cuesta generarlo. No encontré hasta el momento ningún economista que me dijese, mira, la luz, la energía vale tanto porque es tanto de eólica, tanto de energía térmica, tanto de energía nuclear. Entonces en la proporción más o menos cuesta esto y esto es lo que te están cobrando. No encontré todavía, no sé cómo establecer el precio de la energía. Entonces me pasa lo mismo con el dólar, no encuentro la referencia. Creo que la referencia es arbitraria, puesta por el hegemón y que sirve, como decís vos, Juan, para sacarnos a nosotros, apropiarse de nuestro trabajo. En última instancia es eso. Noemí, ¿cómo cambiamos todos estos comportamientos? Bueno, si tuviera un plan económico bueno, y que yo supiera cómo cambiar todo esto, buscaría ser ministra de Economía. No lo tengo, no lo sé, pero puedo decir algunas cosas. Te puedo proponer para el próximo gobierno. Dale. Puedo decir algunas cosas. Respecto de lo ineludible de usar el dólar como referencia, como algo así, tal vez porque soy mayor, ¿no? Y porque he vivido mi primera juventud épocas de dólar, de control de cambios, en los que efectivamente, como decía Perón, quien vio un dólar, sé que es posible, y sé que es posible en la Argentina. Se han usado, por ejemplo, Brasil, para salir de la hiperinflación, usó la unidad real de valor, es decir, hay un plan económico integral en el que también tiene que ver las cuentas del sector público. Ojo que no soy fiscalista ni ortodoxa, y como decía Juan, modificar la ley de entidades financieras y modificar la estructura tributaria, los impuestos, etcétera. Entonces hay maneras de sacar a la economía esa centralidad del dólar. Respecto al precio de la energía, te puedo contestar dos o tres cosas. Una, que la tendencia hoy es a poner el precio de la energía no solo según el costo de producción, no el costo de la generación, que es lo que pone, ¿no?, Camesa, sí, los distintos, a medida que va subiendo la demanda, por ejemplo, un día de mucho calor o de mucho frío, le van entrando distintos productores. Que en España el usuario es el que al usuario se le cambia todos los días. El Banco Mundial y demás es que también hay que cobrar otras cosas que no se ven. Por ejemplo, el costo de la contaminación, de mantener la matriz energética en base al carbón o al gas, al petróleo, al carbón, todo eso. Y ese costo incluiría hasta los de las enfermedades, los remedios, etcétera, los del cambio. O sea que a mí me parece sería que impagable. Sería impagable. El fondo del Banco Mundial en eliminar los subsidios a la electricidad y que energía refleje lo que vale, está escondiendo un negocio gigante que es el de la transformación energética, más los negocios de las energéticas. Así que creo que nunca lo sabremos bien. Juan, tu mirada. Yo, Larry, para cerrar, porque ya nos queda poco. Exactamente. Y contestando tu pregunta, primero aclaro cuando quieras venís a conducir conmigo, ¿eh? Dale, tampoco quiero ser ministro de Economía, quiero aclararlo, ni ministro, ni nada por el estilo. A la Argentina, para estabilizar el peso, para poder pagar la deuda y para muchas otras cosas más, lo que necesita es debatir un proyecto de país. Ese proyecto de país lo tiene que debatir los movimientos sociales, el sindicalismo, los empresarios pymes, Juan, la política, hay que fortalecer la política. Y no saquearla. Hay que fortalecer la política. La política es la conjunción de las multidisciplinas o de las múltiples disciplinas que se desarrollan en una sociedad. Dejar la economía en manos de los economistas, haciendo participar a todos, porque si dejamos la economía en manos de ustedes, los economistas, es como dejar la justicia en manos de los abogados, y me parece que ahí
los despojamos del concepto básico de la vida solidaria en común, que es todos podemos opinar de todos, y los especialistas lo que harán es filtrar y darle respuesta a las exigencias del resto de la gente, pero es una decisión absolutamente política y no profesional, es conceptual. Me parece que en eso vamos... Sí, dale. Totalmente de acuerdo. Lo decía Perón. Claro, decía, bueno, ahí está. La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Exactamente. Noemí Brenta, Juan Valerdi, 30 segundos cada uno para ver su mirada económica de acá a las elecciones. ¿Qué va a pasar? Noemí, vos primero por ser la dama. Espero, no sé qué va a pasar, no tengo la bola de cristal, pero espero que el gobierno pueda estabilizar el tipo de cambio y la inflación se modere y llegar en paz a las elecciones. Uh-huh. En lo político, llegar en paz. Juan. La guerra empezó hace algunas semanas cuando hicieron subir el blue de 400 a 500 y recién empezó, y eso fuera en escaramuza, se van a tirar con todo. Veremos cuánta espalda tiene Massa, el Frente de Todos, el kirchnerismo y los sponsors de Massa, que no son pocos ni ausentes, y no creo que baje la inflación, porque si seguimos con el modelo franela y no vamos al choque con los empresarios, lo que vamos a tener es una inflación cuyo piso es esto que vemos ahora, 8 o 10% mensual, lo cual pone en serias dudas la candidatura de Massa y el resultado de las elecciones, pero por suerte, en Juntos por el Cambio se están matando por los negocios, y aparentemente Macri, con tal de que no le saque los negocios a la reta, no lo va a dejar ganar. Ajá. Bueno, si vos ves que el enemigo se está equivocando, déjalo seguir, ¿no? Esa es la Exactamente. Teoría. Noemí Brenta, Juan Valerdi, los comprometo a los dos a que esta charla la tengamos dentro de unos meses, pero aquí en el estudio. No sé cómo hacer para convencerlos, para coordinar, debemos tomar nuestro tiempo. Café de por medio aquí en el estudio, frente al micrófono, sería el lugar ideal para seguir tratando de entender. Yo me voy hoy con un poquito más de conceptos. Seguramente la gente que nos estaba escuchando, algunos mucho más inteligentes que yo, han entendido lo que pasa, pero al común de la gente le cuesta entender cómo se maneja el dólar, la inflación, cuáles son las variables, cuáles son los disparadores de esas variables que nos afectan en nuestra vida cotidiana cuando vamos a comprar cualquier bien de uso o la comida, ¿sí? Hoy hemos perdido la noción del valor, no sé si les pasa a ustedes como economistas, pero cuando pago un café, estoy tratando de ver cuánto pagaba en dólares hace 2 años y veo que la cosa se distorsionó. En este momento es la primera vez que nos pasa a muchos, que entendemos la economía mucho menos y perdimos la concepción de valor y precio. Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros en Radio Caput. Sé que ustedes nos escuchan habitualmente. Juan, en tu caso, sos columnista en algún programa aquí de Radio Caput. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí en Nosotros y vamos a volver a hacer este programa. Vamos a repetir esta dupla, pero aquí en vivo en el estudio. Muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias. Abrazo Chau, grande. Gaby. Chau, Juan. Gracias, Chino. Nos encontramos la semana que viene aquí, martes, 17 horas, Nosotros. Gracias. Si quieres mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes.
Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Noticias. Economía. Sergio Massa dialogó con embajadores de la Liga Árabe sobre inversiones y asociaciones estratégicas. Durante el encuentro conversaron sobre la posibilidad de promover el intercambio económico y comercial, así como acelerar inversiones en el área energética y de infraestructura. El ministro de Economía propuso a los diplomáticos acelerar la cooperación en sectores estratégicos tanto para Argentina como para los países árabes, como la energía tradicional y verde, minerales cítricos como litio y cobre, así como también agroalimentos. Policiales. Fue detenido el cantante de cumbia Elegante por amenazas y privación de la libertad de un joven. Ocurrió en mayo pasado, durante una pelea a la salida de un boliche de General Rodríguez. La detención fue realizada tras 4 allanamientos, uno de ellos efectuados en el barrio privado Banco Provincia, situado en la localidad de Francisco Álvarez. La investigación se inició el 27 de mayo pasado tras una denuncia de un joven identificado como Gastón Torres, vecino de la familia del artista.